Gracias a Dios. Qué bonito silbato. Escuche. Bueno, este silbato se utilizaba en tiempos ancestrales, es una réplica arqueológica para llamar a las aves nocturnas cuando había actividad mágica. Pero bueno, bienvenidos sean todas las personas a la otra puerta. Si alguien no ha entrado, por favor la dejamos abierta la otra puerta un momento para que tomen sus posiciones, porque vamos a hablar de 3 lugares extraordinariamente insólitos. Les vamos a presentar el equipo de la otra puerta, Chalma, y la otra historia que pocos conocen. Proseguiremos además con Ocotlán, el foco tonal que se ha vuelto un punto de convocatoria pues para llevar prácticas espirituales. Y por último tendremos una visita al mundo sobrenatural de Comalcalco. Así que, sin más ni más, hemos de empezar con Chalma. Bien, cuando mencionamos Chalma, todo mundo se imagina pues el bailar, el ir a pedir a un santuario que está en el Estado de México, pues un favor o un agradecimiento. Incluso Chalma forma parte de uno de los sitios religiosos de la cristiandad, del catolicismo mexicano, que está entre los 4 de mayor convocatoria a los feligreses y a los peregrinos. Después del Tepeyac, después de San Juan de los Lagos, después de la Virgen de Juquila, sigue el santuario de Nuestro Señor de Chalma. Bueno, pero antes de entrar de lleno, les he de mencionar que para llegar a ese sitio hay un paraje conocido como el Ahuehuete. Y el ahuehuete por excelencia es un legendario árbol, emblema de México, nada más y nada menos, al cual antes de llegar al santuario, aproximadamente unos 4 kilómetros antes, se encuentra un ahuehuete debajo del cual hay un manantial muy generoso de aguas. Y las personas que acuden a este ahuehuete llegan para purificar su cuerpo. ¿Y de qué manera? Es mediante el agua purísima, dulce, fresca que sale de este venero, y en el cual se supone esa agua purifica nuestro cuerpo como una preparación previa para llegar al santuario. Sin embargo, antes de continuar con la historia, he de mencionar que tiempo atrás este fue un enclave prehispánico de origen agua, cuya parte elevada de una de las colinas de ese pequeño sitio hay una cueva, y en esa cueva se veneraba a una deidad llamado Ostotécatl. Ostotécatl era una advocación del Tezcatlipoca, y esta advocación se refería a una deidad que era la patrona de todo lo sobrenatural, de la noche, del poder oculto, tomando en cuenta que para el mundo prehispánico lo oculto, lo oscuro y la noche no se vinculaba al mal, simplemente era un momento del día en que el espíritu tenía más poder para poder ejercer aquello que fuese decidido. De tal manera que tantos feligreses, tantos peregrinos en tiempos prehispánicos llegaban a ese lugar, tantos indígenas, que escandalizaron mucho cuando llegaron los españoles, y fueron 2 frailes los que determinaron que ese lugar era un foco de poder, un sitio sagrado de alta valía que tendría que transformarse. De tal manera que tanto Fray Sebastián de Tolentino como Fray Nicolás de Perea fueron un dueto muy audaz y muy ingenioso, que una vez que llegaron a la cueva donde se veneraba a esta deidad prehispánica, se dieron a la labor de comunicar a toda la comunidad que la escultura de esa deidad prehispánica se había fragmentado, había explotado, había sido destruida nada más y nada menos que por el poder de un sagradísimo Cristo que aparecía ahora en lugar de esa deidad.
de tal manera que cuando los indígenas llegaron a esa caverna y vieron que su deidad venerada estaba fragmentada, hecha pedazos en el suelo, y triunfante estaba clavado un crucifijo con el Señor de Chalma, se dieron por convencidos de que era más poderosa la fuerza pues de este personaje, hoy llamado el Santo Señor de Chalma. Bueno, esa región es muy famosa debido a que se dice que hay actividad brujeril. Hay muchas personas que trabajan con energías densas para poder afectar a los demás, secan las cosechas, se transforman algunas personas en animales, a lo cual se le conoce como nahualismo. Y esa actividad brujeril, hasta la fecha, sigue siendo famosa, muy demandada y además muy acudida. Pero bueno, también he de mencionar que como una especie de contrapeso espiritual, para poder equilibrar las fuerzas del mal con respecto a las fuerzas del bien, de acuerdo a la visión de los frailes agustinos, se determinó ubicar imágenes del Arcángel Miguel. Por ello, cuando ustedes llegan a Chalma y comienzan a transitar por todos los sitios y los parajes en las inmediaciones del santuario, vamos a encontrar discretamente imágenes de este poderoso arcángel que, recordemos, tiene en su imagen la representación de cómo él mismo somete al mal y lo tiene encadenado y sometido con un pie en la garganta, pero no lo aniquila, solo lo somete. Por ello, cuando ustedes llegan a este lugar, es un lugar de gran poder. Pero también debo mencionarles que en el árbol, el ahuehuete, muchas personas de la región estilizan colgar unos saquitos de terciopelo rojo en el cual están en su interior los ombligos secos de las personas que piden un favor al Santo Señor de Chalma. Y este árbol en ciertos momentos del año está lleno de esos saquitos que, de acuerdo a la creencia y a la tradición, estos saquitos son el más poderoso talismán que un ser de la región puede poseer. Y si a esto agregamos que hay actividad brujeril, se supone que hay nahuales que intentan a toda costa robar estos costalitos para hacer trabajos mágicos. Pero en contraposición hay un guardián, y ese guardián tiene poder espiritual para poder mantener a raya a esos personajes de la noche que intentan aprovecharse de la fe de aquellos que colocan sus morralitos con sus ombligos para que estos no sean mal empleados. Por esta razón, el lugar es de mucho poder. La fe siempre ensalza a la realidad misma. Y cuentan muchos peregrinos, sobre todo los que transitan del Valle de Toluca, que suben por la serranía del Ajusco para llegar al santuario, que en el lomerío de esa serranía, y particularmente en las noches de luna nueva, aparece una anciana de muy avanzada edad, encorvada, de ropas muy humildes, que lleva a cuestas un costal. Y ese costal, se supone, lleva los huesos de aquellos peregrinos que pidieron un favor y jamás pagaron sus mandas. Por ello, los consejos de los peregrinos han sido: si por alguna razón ves a la anciana, no le pidas ayuda, porque si lo ofreces por caballerosidad, por atención o cortesía, a los 3 días la persona pierde su espíritu y al 7º día mueren. ¿Qué les parece? Una historia un tanto más allá de lo habitual. Pero vayan a Chalma, vayan al santuario, báñense en esas maravillosas aguas y, si es posible, corónense con una guirnalda de flores de bugambilia y después bailen. Esto se hacía en tiempos prehispánicos para purificar el cuerpo y la mente, y harán una conexión con ese mágico lugar. Bien. Bueno, y ahora de el Estado de México, vayamos al Estado de Jalisco. En el Estado de Jalisco y en las riberas del lago de Chapala existe una población, un municipio que se llama Ocotlán, en cuyo lugar
hay un famoso foco tonal. ¿Y qué es un foco tonal? Es un sitio abierto en el cual si uno expresa, grita o habla, recibe auditivamente un eco sin que haya muros, sin que haya barreras. Es decir, la acústica hace un vórtice que la ciencia todavía no explica. Este lugar fue prácticamente detectado en 1998 por el señor Manuel Domínguez, y gracias a un sanador, él se dio cuenta que existía ese foco tonal. Este sanador le indicó al dueño del sitio que además construyó una casa muy sui generis, porque parece un palacio medieval, con cierta influencia de ornamentos y decoraciones mexicanas, típicas pues de esa región del estado de Jalisco, y el cual ensalza mucho el concepto de lo mágico. Aquí lo extraordinario es que el foco tonal tiene aproximadamente un área de unos 10 metros cuadrados, y que fue necesario, bueno, pues apostar un grupo de columnas de los colores arcoíricos para indicar que en el centro de ese círculo es donde hay con más intensidad una actividad más allá de lo acústico, porque también se conecta el espíritu con las energías siderales. Y hoy por hoy es un lugar pues al que llegan peregrinos de muchos lugares, no a pedir milagros, sino llegan a experimentar lo que ellos consideran un impulsor para la evolución espiritual. Curiosamente, en este sitio, cuando uno enuncia con cierta fuerza palabras sagradas como los mantras asiáticos, la acústica deforma esos sonidos para que regresen a nuestros oídos frases. Tal vez estas frases sean códigos o claves de consejos que uno está buscando, sobre todo cuando se pide por otras personas. Pero bueno, algo insólito en este lugar, además de esos efectos acústicos, es que hay un jardín de seres mágicos. Y esos jardines de seres mágicos fueron construidos súbitamente por personas que decían contemplar eventualmente dos tipos de seres: pequeños duendes y hadas. Imagínense ustedes el que exista un jardín donde juegan las hadas con los duendes, donde conviven con sus energías y además suelen proteger el lugar. Extraordinario. Y si ustedes van a Ocotlán a conocer este foco tonal, les recomiendo que lleven dulces, que lleven juguetes, porque así como ustedes ven en las fotografías que les hemos estado presentando, verán que la gente les lleva como en agradecimiento, no por favores concedidos porque no se les considera santos, sino simplemente pues por una gracia que se comparte debido a su naturaleza mágica. Pues les llevan chocolate, les llevan dulces, les llevan juguetes, incluso hay quienes han llevado pequeñas casitas de madera para que en temporadas de frío y de tormentas ellos no se asusten con los relámpagos del cielo. Este jardín de los duendes también forma parte del foco tonal de Ocotlán en el estado de Jalisco. Si ustedes quieren, pueden acudir a este sitio y pedir asesoría a los círculos de personas que llegan, que se dan a la labor de estudiar la naturaleza espiritual de las personas. Pero bien, es parte del turismo mágico en México. Bueno, antes de proseguir con nuestro tercer lugar, que es una historia de alto impacto, el equipo de La Otra Puerta, pues les pedimos que se suscriban, denle like y compartan estas historias. Y desde luego, pueden mandar su información de experiencias que ustedes han tenido pues a estas redes sociales, para que nosotros podamos investigar, compartir y bueno, pues darle forma a esas experiencias que muchas veces tienen información oculta. Pero ahora demos un salto del estado de Jalisco al estado de Tabasco y les estamos hablando de Comalcalco, un enclave olmeca que tiene más de 3.113 años de antigüedad
de acuerdo a la última fecha, la más antigua que se ha encontrado en los vestigios arqueológicos. Comalcalco por excelencia fue un centro de gran poder antes de que alguna otra civilización apareciera en Mesoamérica. Pero lo que les voy a comentar es una historia dramática que cuenta que en cierto momento, a finales de los años 80, un grupo de amigas jóvenes que viajaron de Villahermosa a Comalcalco, pues fueron a explorar y a caminar, a pasar un buen rato en el sitio arqueológico. Pero una de ellas, una vez que entró al templo y tumba de los 9 señores de la noche, se acostó a un lado del adoratorio. Ahí se puso boca arriba. Y cuando las amigas le llamaron para que continuaran el trayecto en el sitio, esta no podía levantarse. Las amigas pensaron que era una broma y le llamaban: anda, levántate que se nos hace tarde. Y ella empezó a decirles que no podía. 2 de sus amigas se aproximaron para intentarla jalar y no pudieron, y quedaron convencidas de que algo estaba pasando con ella por su expresión de miedo. Tuvieron que llegar 2 custodios del sitio para intentar desprenderla y aún así no lo lograron. Fue gracias a que otros 3 hombres adultos, con jalones, con cierto cuidado, la lograron desprender de esa superficie del adoratorio. Cuando la chica se incorporó, presentaba mareos, se veía fuera de sí. Tenía un rictus en su rostro de miedo. Se le veía pálida, casi no parpadeaba y movía los dedos con gran agilidad. De pronto perdió el equilibrio, tropezó y cayó, y se pegó en la cabeza y se hizo una descalabrada por la cual salía mucha sangre. En ese momento ya se transformó la experiencia en una urgencia, y esa urgencia hizo que, pues llegaran paramédicos, la valoraran. La chica quedó sin conocimiento y tuvieron que llevarla a un hospital porque esta era hija de un funcionario de Pemex, de tal manera que una vez hospitalizada, la muchacha no recobraba la conciencia y para complicar las cosas se le trabó la quijada y ya no podía deglutir nada. Tuvieron que suministrarle nutrientes vía intravenosa y ella empezó a perder mucho peso. Llevaba ya semanas hospitalizada. Seguramente sus seres queridos no la veían nada bien, pero alguien que estaba en el sitio arqueológico cuando aconteció este suceso, se presentó ante este superintendente de Pemex para ofrecerle sus servicios, ya que lo que él decía era que había la chica estado en el punto equivocado, en el momento erróneo y con la más equivocada de las actitudes, por lo cual un espíritu guardián de Comalcalco afectó el espíritu de esta joven muchacha. Pero este superintendente de Pemex, el padre de la chica, negó el servicio de este señor, quien le ofrecía un trabajo espiritual sin costo para devolverle la salud a su amada hija. 3 veces negó este funcionario de Pemex pues el servicio de este conocedor de las artes antiguas, hasta que la chica falleció. Esta es una lección de por qué se debe perder siempre la indecorosidad. ¿Por qué debe de mantenerse siempre un respeto cuando uno llega a los sitios arqueológicos? Porque aunque no les vemos, una de las tradiciones y creencias es que una de las cosas que la humanidad ha buscado de manera legendaria, de manera obsesiva, reyes, aventureros, hombres y mujeres de poder, es la inmortalidad. Y se dice que en el mundo olmeca hubo un grupo del alto sacerdocio que la encontró, y tal vez sus cuerpos pudiesen haberse desintegrado con el paso de los siglos y de los milenios, pero sus espíritus quedan anclados
como guardianes de gran poder a los lugares sagrados que protegen de profanadores y de personas irreverentes que llegan sin la actitud adecuada a conocer los sitios, y por esta razón se recomienda pedir permiso. Siempre que lleguen a lugares arqueológicos donde fueron centros ceremoniales, en silencio pidan permiso para que los guardianes de alguna u otra manera concedan, además de la protección, pues una buena energía para proseguir en este fantástico México mágico que está más allá de la otra puerta. Por ello, no olviden mandar sus experiencias, que estamos para servirles, y juntos estaremos del otro lado con luz sagrada, con la inteligencia que es necesaria y con el poder espiritual que el universo concede. Hasta la próxima.